Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Purifica, Señor, mi mente, purifica mis labios, purifica mi corazón. Que tu palabra, Señor, esté en mi mente, que tu palabra esté en mis labios, que tu palabra esté en mi corazón. Ven, Espíritu Santo, por la señal de la cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Porque he hecho este inicio del video con tanta eh, solemnidad, porque el tema es solemne y es un tema que curiosamente ahora está en todas partes, porque a través del algoritmo de YouTube me llegaron, o sea, en el canal Macabeo, que yo sigo a él, a Isaac, hubo un debate entre dos sacerdotes, uno que era sede vacantista y otro que no. Y estos dos sacerdotes estuvieron 2 horas 45. Un primer video de 2 horas 45 lo escuché completo, o casi completo, para no ser mentiroso, casi completo. Y después vino un segundo round de estos dos sacerdotes en, en este canal. Y de ahí me llegó, por la sugerencia del algoritmo, otro canal católico donde hablan de esto porque esto ha sido una noticia. ¿A qué me refiero? A un manifiesto católico que se dice así, manifiesto católico, que lo tengo aquí en mi celular, me llegó y tengo que leerlo de aquí del celular. eh, es muy difícil, pero voy a ir respondiendo a esto, que lo hicieron unas hermanitas, unas monjas, que son monjas clarisas. Las monjas clarisas son de la línea de Santa Clara de Asís, y se supone que son de las que siguen la línea de Francisco de Asís y de Santa Clara. Estos dos hermanos seráficos, se les llama seráficos porque eran prácticamente angelicales, en el apogeo de la cristiandad, en el siglo XIII, cuando estaba Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, San Bernardo de Claraval, reformando a la orden benedictina, fundando la orden cisterciense. Estaba Santo Domingo Guzmán, inaugurando todo lo que era la prédica, o sea, los frailes dominicos que estaban dedicados al estudio y a la prédica, y él inaugura también la devoción al Santo Rosario. O sea, el siglo XIII es formidable, y en esos siglos XIII estaba Francisco de Asís y Santa Clara. Entonces estas hermanas clarisas me las imaginé por el texto que tiene aquí, que me llegó. Me las imaginaba unas mujeres sumamente piadosas y sumamente estrictas, menudas, flaquitas, porque hacen ayuno y abstinencia de todo y están en una devoción inmensa, y porque eso es lo que emana de ese texto, que parece que fuera un texto del siglo XIX, ni siquiera del XX, del XIX. Entonces, y después, como me llegó el algoritmo, empecé a informarme de otro canal, un canal de un hombre, un español que se llama eh, Adán de Jesús, un nombre muy bonito, Adán de Jesús, y él habla sobre esto y hizo un estudio de que ellas quedaron en una deuda muy grande, millonaria, porque invirtieron en sábanas de seda, invirtieron en un toro de un toro o sea, una serie de cosas de lujo. Entonces me parece extraño que estas monjas manden este manifiesto, que es un manifiesto que rompe con la Iglesia Católica, y ellas se consideran las verdaderas católicas, y viene el fenómeno del sedevacantismo. Y esto me lo mandó un amigo, que es un amigo del canal, se llama Pablo, y él me sigue en el canal y siguió también a mi hijo Sebastián, y por nosotros dos, gloria al Señor, gracias por el Espíritu Santo, porque no es mérito mío ni mérito de mi hijo Sebastián. Él salió del protestantismo a la Iglesia Católica. Y en ese momento él le pidió a mi hijo el número de teléfono, y nos hicimos amigos,
conversamos y yo le dije, mira, estás en peor momento, el peor momento de la Iglesia Católica para tú convertirte de protestante a católico. Y el tipo quedó como, wow, plop. Y es así, porque estamos en un momento de la Iglesia Católica, el peor momento de la historia de la Iglesia Católica, por lejos. Estamos en la peor situación. Pero eso no solamente la Iglesia Católica, porque si yo digo, ¿qué es lo que era España? ¿Qué es lo que fue España en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX? Y ahora, ¿qué es incluso XX, hasta después de la guerra civil con Franco? ¿Y cómo se ha descompuesto, cómo se ha putrefaciado? Es una nueva palabra, estoy con neologismos. ¿Qué es lo que pasó? España, ¿cómo está ahora? ¿Y qué es lo que era España? ¿Qué es lo que era Hispanoamérica? ¿Cómo era Hispanoamérica en el siglo XVIII, XVII, XVI? Esos 300 años de la monarquía católica española, y qué significó después de la independencia la, la decadencia absoluta que a partir del liberalismo y de este culto idolátrico como un ídolo, que es el ídolo de la democracia, de la república, en qué hemos terminado. Fatal, o sea, la situación de nuestra querida Hispanoamérica. Y si yo digo Chile, que fue una de las repúblicas que al independizarse ganó de alguna forma, ganó una serie de cosas y en el siglo XIX brilló en el conjunto de las pobres repúblicas de la después de la independencia, Chile brilló. Entonces Chile en el siglo XIX fue tremendo, pero después vino el siglo XX que fue horrible. Y finalmente hubo un pequeño renacer, pero finalmente estamos en una situación en que yo digo, ¿qué es este país? Prácticamente podemos decir que Chile está muerto, que Hispanoamérica está muerta, que España está muerta. O sea, todo lo que son la ruina, los vestigios de aquel glorioso imperio, que es el imperio más notable, el imperio más bueno de toda la historia de la humanidad, que es el imperio español. Entonces, no solamente la iglesia, sino que la sociedad en general estamos pasando por el momento más duro, más eh, oscuro de la historia. ¿Para qué hablar de Europa? ¿Qué fue Europa? ¿Qué fue, por ejemplo, eh, Austria? El imperio de los Habsburgo, lo que fue el imperio austríaco que terminó por desaparecer en la Primera Guerra Mundial. Qué lindo era ese imperio. Ahí está, botado, etcétera. Entonces, lo que pasa en la iglesia, le dije yo a este hombre, a Pablo, recién convertido, y él tiene a toda su familia que son todos protestantes, por lo tanto, él está solo en esta aventura. Y está solo, va a la iglesia, a la parroquia, y me hablaba de una serie de cosas, y yo le decía, sí, yo estoy igual, voy a mi parroquia, y en mi parroquia sufro, o sea, yo voy a sufrir, yo voy como a una sala de tortura espiritual cuando voy a mi parroquia, porque voy a esta parroquia y veo el canturreo estridente que es espantoso. Veo que ni siquiera saben cómo son las melodías, porque hay melodías muy lindas de mi época, de los años 70, del movimiento de renovación carismática, que eran muy bellos, que ni siquiera se las saben cantar, que son bellas canciones, que podría cantarlas, pero no quiero darle la lata. No es el tema de... Entonces uno va, dan la comunión en la mano, la gente comulga de una forma descuidada y después vienen los avisos parroquiales, cuando los avisos parroquiales deberían darse al comienzo de la misa, antes de la misa, los avisos parroquiales, no al final, como lo hacían, por ejemplo, cuando yo estuve en Los Paganos, cuando estuve en Self-Realization Fellowship, que es de una institución occidental norteamericana que tiene sede en Los Ángeles, en la avenida San Rafael Avenue 2030. Me acuerdo donde yo le escribía las cartas y me mandaban las cartas para yo tener la iniciación en el Kriya Yoga. O sea, es un hinduismo de élite que lo llevó Paramahansa Yogananda a Estados Unidos. Y en eso yo fui una especie de sacerdote y estuve presidiendo cultos
esos cultos de devoción, y los avisos se daban antes, no después. eh, una falta de prolijidad, de devoción, de belleza. O sea, la iglesia ha ido perdiendo toneladas, ha sido como una especie de bomba atómica o de muchas bombas atómicas que hubo después del Concilio Vaticano II. Sin embargo, si nosotros hacemos una ucronía, la ucronía es como suponer qué habría pasado si, o sea, si yo les digo, una vez hice un video, dije, ¿qué habría pasado si el señor del bigote, en vez de atacar la Unión Soviética como un conquistador, como una especie de imperio asirio, coleccionando las cabezas, porque el imperio asirio, estos Asurbanipal, llegaba y cortaban cabezas de los enemigos y las juntaban, y entonces tenían 99 cabezas, y Asurbanipal dijo, pero yo quiero que sean 100, es que se acabaron los enemigos, ya no hay cabezas que cortar. Entonces pescó uno de sus soldados, le cortó la cabeza y dijo, ahí hay 100 cabezas. Y era una destrucción total. Entonces, si el señor del bigote hubiera sido humano, cristiano, se hubiera convertido y hubiera hecho una invasión a la Unión Soviética, liberadora, para liberar a los pueblos, para que Ucrania hubiera sido independiente, Bielorrusia independiente, las tres repúblicas bálticas independientes, devolverle la independencia y la gloria y lo sagrado que es Polonia, después de haberla invadido, obviamente, pero ya supongamos en el año 41 que tenía esa conversión el hombre del bigote. ¿Qué habría pasado? ¿Habría sido una invasión exitosa? A mi juicio, con todos los antecedentes históricos que tengo, yo creo que sí habría sido una invasión exitosa. ¿Qué habría pasado en la batalla de Waterloo si Grouchy, que era el que tenía una división de 30.000 hombres que estaba persiguiendo a Blücher, que era el prusiano, si Grouchy, al escuchar el sonido de los cañones a lo lejos, que era en, en Waterloo, hubiera llegado antes que Blücher? ¿Qué hubiera pasado? Napoleón hubiera terminado igual mal, porque tenía un destino de caer ya. Entonces ahí no le habría resultado. O sea, la batalla de Waterloo no era decisiva. O sea, podría haber ganado Waterloo, pero no era decisivo eso. La debilidad de Napoleón ya estaba manifiesta. O sea, los 100 días habrían sido 200, 300 o 500, pero no más. No habrían llegado a 1000 días más de Napoleón. Entonces eso se llama ucronía, ver qué es lo que había pasado. Y con respecto a nuestro tema, el Vaticano II, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido el Concilio Vaticano II? La crisis de la Iglesia hubiera sido igual o quizás peor. ¿Por qué? Porque en el siglo XX venían una serie de elementos ideológicos nuevos, como por ejemplo Gabriel Marcel, filósofo, Jacques Maritain, Mounier, el personalismo, eh, todas estas doctrinas nuevas, Teilhard de Chardin, que hablaba del alfa y el omega y metía la teoría de la evolución y la evolución humana. Se descubrieron el hombre de Pekín, después empezó el hombre de Cromañón, el Neandertal, o sea, los descubrimientos en Europa y en China, este fue el hombre de Pekín, etcétera, en la garganta de Olduvai, en Kenia y Tanzania, empezaron a descubrir la familia Leakey un montón de fósiles de seres humanos, o sea, de homínidos, no seres humanos, de homínidos. Estaba el Australopithecus afarensis, el Australopithecus robustus, y después llegó el Homo habilis, el Homo erectus, etcétera, y las dataciones por el carbono 14, y estaban las teorías del teólogo Karl Rahner y otros teólogos más ultramente de izquierda. Entonces, toda esta efervescencia de cuestionamientos de lo que era lo que decían los dogmas y lo que decían el magisterio de la iglesia y las mismas escrituras. Entonces había que interpretar de otra forma las escrituras, no de forma literal, sino que, qué sé yo,
Moisés no cruzó el Mar Rojo, no se le abrió el Mar Rojo, sino que ellos cruzaron por una parte, hubo una especie de, qué sé yo, una cosa natural, que ellos pudieron pasar por ahí. Entonces ellos magnificaron esto y hablaron de que el Mar Rojo se abrió. Entonces, que Cristo no hizo todos esos milagros, sino que eran esto, que el otro. Entonces empieza un cuestionamiento del magisterio y de los 44 dogmas, que yo quiero hacer después un video sobre, o dos o tres, explicando, o tres o cuatro o cinco o seis, sobre los 44 dogmas infalibles de la Iglesia Católica, que son verdades infalibles. Si uno pone en duda uno de aquellos 44 dogmas, uno deja de ser católico. Es así de simple. Entonces, toda esta corriente, que era una corriente más bien empírica, que venía desde abajo, lo empírico es desde abajo, me imagino que lo sabrán ustedes, lo que es lo empírico y lo que es deductivo, son cosas que se aprenden en el colegio en tercero medio. Lo empírico viene de una observación de la realidad y de la realidad vamos concluyendo ciertas verdades empíricas. Y lo deductivo es desde arriba hacia abajo, es decir, hay una lógica deductiva. Y estas monjitas tienen una lógica deductiva. Estas monjitas que yo creo que copiaron esto o fueron asesoradas, no porque yo quiera disminuir el talento intelectual de las mujeres, no es una cosa sexista, sino que parece asesorada con tipos de primer nivel, porque realmente hay tipos de primer nivel en el sedevacantismo, pero están en un error porque están cayendo en una especie de hipervaloración de de un raciocinio, o sea, el raciocinio, las premisas y los raciocinios son tan bien, son silogismos tan perfectos que llevan a conclusiones que caemos en el absurdo, porque se produce una contradicción entre lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, termina siendo un embustero, un mentiroso nuestro Señor Jesucristo, perdón Señor, es una hipótesis. ¿Por qué? Porque si tú vas siguiendo esta lógica tremenda, esta lógica excesiva, esta simplificación eh, argumentativa eh, tremenda y deductiva de abajo, de arriba hacia abajo, termina por negar lo que Cristo nos dijo, que dijo en el Evangelio: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del tiempo, hasta el fin de los tiempos. O sea, va a estar con nosotros. Y cuando le dice a Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Ahora estamos sufriendo una crisis tan feroz que las puertas del infierno pareciera que estuvieran ganando, pero Cristo tiene esa promesa. Por lo tanto, lo que ellos postulan, mediante argumentaciones, llegan a la conclusión de que, por ejemplo, por un problema de el cambio en las palabras de la ordenación sacerdotal, estaríamos en este momento, en 1969 se produjo se implementó por Pablo VI, por el Montini, Pablo VI, introdujo esta modificación formal de las palabras de la ordenación sacerdotal y que según ellos, según los sedevacantistas, estaría inválida. Y al ser inválida, entonces los obispos que se han ordenado y los sacerdotes que se han ordenado con posterioridad, que son casi todos los que tenemos en la actualidad, no sé si será un 95%, solamente quedarían algunos viejitos y algunos que fueron ordenados por aquel viejito que fue ordenado con el rito antiguo antes de 1969, porque tenemos, según lo que plantean los vacantistas, tendríamos la friolera de casi 70 años de corrupción, o sea, de oscuridad, de apagón. O sea, la iglesia se apagó por completo, porque ya no hay sucesión apostólica. Cristo dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, las puertas del demonio, digamos, las
la astucia del demonio no va a prevalecer sobre ella. ¿Y cuáles son las puertas del demonio? ¿Qué es lo que es eso? A lo que se refiere Cristo es a que la iglesia guarda un depósito de la fe, una, una verdad, que son las verdades dogmáticas, y no pueden ser refutadas ni pueden llegar a ser destruidas. Entonces, cuando yo leí esto, ayer lo leí mientras estaba esperando a un dentista, estaba ahí en esa espera, y después en el auto seguí leyéndolo, me demoré en total como 1 hora y media, 2 horas en leer este manifiesto, y me hizo sentido. Entonces yo en un momento determinado dije yo, estoy sede vacantista. Dije yo, wow, estoy sede vacantista. O sea, en ese momento me convenció, este manifiesto me convenció 100%, y me hice sede vacantista en ese momento. Y me acordé que también tuve un momento en que me hice sedevacantista, saliendo de la pandemia. Mi hijo Sebastián, cuando se convirtió en sedevacantista. Y yo también en ese momento estaba con el sedevacantismo, pues conocí a un amigo del canal, también me invitó, conversó y me explicó todo esto. Me lo explicó en horas, estuvimos hablando horas, y me explicó con peritas y manzanas, y me dijo, esto se murió. O sea, para el sedevacantismo no hay sucesión apostólica porque se cambió esta fórmula. Y al no haber sucesión apostólica, todas las veces que yo acudí a un sacerdote que ha sido ordenado después de 1969, que son casi todos los que yo he acudido a confesarme, la absolución no es válida. Por lo tanto, yo estaba incurriendo, o sea, era víctima de un engaño. O sea, Dios me estaba engañando, porque Dios me dice, según el catecismo de la Iglesia Católica que está aquí, lo tengo aquí, este catecismo, que es el catecismo moderno de Juan Pablo II, sería falso. Y entonces cuando yo fui a la iglesia, cuando acudí a la iglesia y cuando comulgué todos los días, comulgaba todos los días, estaba sometido a un engaño. Entonces yo le dije a este amigo, después de horas de conversación, le dije, mira, yo encuentro que tú estás en una equivocación. Tú has dejado de participar de la vida sacramental y de la vida eclesial. Tú no estás participando en una parroquia, lo que te corresponde ir los domingos a una parroquia, comulgar, tienes que ir a confesarte y no estás llevando vida sacramental. No, es que ya no hay sacerdotes válidos según su teoría. Por tanto, tampoco hay transubstanciación. O sea, no existe una transubstanciación. ¡Wow! Dije yo. Es decir, entonces, ¿dónde están, le dije, los milagros eucarísticos? Porque hay milagros eucarísticos que que se han producido, esos milagros eucarísticos, con posterioridad al Concilio Vaticano II, con posterioridad a esta modificación de la fórmula de la orden de la ordenación sacerdotal en 1969. Y esos milagros eucarísticos han sido analizados, por ejemplo, por Ricardo Castañón, Ricardo Castañón, que es un doctor especialista en tanatología, es un doctor boliviano que habla como cuando todos los que son cultos y hablan un idioma, un acento es exquisito. Este hombre habla de una manera tan dulce y tierna. Este Ricardo Castañón, se los entrego este dato porque lo pueden ver en internet. Y él se convirtió, siendo ateo, en un hombre muy estudioso, muy buen médico, y se convirtió al ver un milagro eucarístico que había sucedido años atrás y todavía la hostia estaba viva, palpitando, tenía glóbulos blancos, los glóbulos blancos desaparecen a los minutos de morir la persona. Y durante años todavía estaba con glóbulos blancos y estaba vivo, 100% vivo. Ese músculo del miocardio, o sea, del corazón, era un músculo del miocardio, con el tipo de sangre que es la misma sangre que está en la sábana santa de Turín, que es una cosa increíble. Para los que no han visto eso, vayan a YouTube y vayan y busquen
el video de un mexicano que dice, la sábana santa de Turín, lo que dice la ciencia, todo lo que han dicho la ciencia, que todo es un milagro la sábana santa, y coincide con el tipo de sangre que también está en el sudario de Turín, la sábana santa, y en el sudario que está en Oviedo, que es el de la Verónica, en la Pasión de Cristo. Entonces hay una serie de elementos que no me cuadran. Entonces él me dijo, no, lo que pasa es que el demonio se ha dedicado a hacer apariciones como Virgen María, y a hacer estos milagros eucarísticos para confundir al pueblo cristiano. Es decir, hay más de 1.000 millones de católicos, de los cuales por lo menos hay 100 millones, un 10%, yo lo he calculado por mi experiencia eclesial, parroquial, que hay un 10% de los bautizados católicos, estamos hablando de por lo menos 100 millones de personas, que son fervorosos, siguen a Cristo, y hay algunos que se han inspirado en las apariciones de la Virgen, que son, como se dice, revelaciones privadas, pero que coinciden esas apariciones de la Virgen de Garabandal, la Virgen misma en Chile. No, que entro al tiro en una polémica porque algunos dicen, no, esto que el otro. Yo los he estudiado mucho, esas apariciones privadas, pero no vamos a entrar en eso. Pero lo que él dice, sedevacantista, está en el fondo entrando en una argumentación casi protestante, porque los protestantes dicen, las apariciones de la Virgen son apariciones de la Virgen para engañar al pueblo cristiano católico, para mantenerlo en el error y en esa idolatría, bla, 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 que ellos dicen que nosotros idolatramos a María. Nada más errado, como que María fuera de otro bando. María es de nuestro bando, y María jamás se ha atribuido nada a sí misma. Ella habla por su hijo, ella es súper humilde, hiper humilde, o sea, es lo más humilde, lo más perfecto que hay de la creación. María es lo más perfecto de la creación, o sea, hay una cosa extraordinaria. Pero bueno, eh, eh, entonces el sedevacantismo es una cosa muy nociva, porque termina la persona sin vida sacramental. Ahora, existen una serie de sedevacantismos que son todos cismáticos y todos se pelean entre sí. Y tienen una serie de publicaciones todas muy, eh, llamémosle, psicodélicas, que algunas se parecen a la de los testigos, a la de los eh, testigos de Jehová, así, muy parecida. Entonces, están se pelean entre sí, se desacreditan, y finalmente me contó este mismo sedevacantista, me envió un grupo. Ese grupo, yo fui a esa misa cismática, fui con mi hijo, comulgamos ahí, no sé si la comunión era varia, yo creo que no, porque son cismáticos, y cantaban unos jóvenes vestidos con con esos trajes antiguos, que los he visto también en la Fraternidad San Pío X, pero la Fraternidad San Pío X está dentro de la iglesia, no está fuera de la iglesia. Ellos han mantenido la misa antigua y tienen un rigor mayor que todo el resto de la iglesia, pero no están fuera de la iglesia, ellos están dentro de la iglesia católica. Entonces, fuimos a donde ellos, en una casa en Ñuñoa, y tienen un altar ahí muy precario porque están con pocos recursos, pero piden mucho, mucho, como todas las sectas piden mucho aporte. Y finalmente eh, pude saber a ciencia cierta de que todo ese grupo completo eran todos homosexuales. Incluso uno tuvo que llegar, el pobrecito, por su pecado, al tomar estos Viagras, tienen tan endurecido el miembro que tuvo un desgarro de la carne de ahí, porque la penetración anal es algo fatal, y ellos se dedicaban a eso. Entonces yo no entendía, dije, esto cae ese pescado. Por otro lado, eran medios nazis. Yo dije, ¿qué tiene que ver el nazismo con el catolicismo? No tiene nada que ver, son cosas opuestas. El Papa Pío XI
condenó el nazismo como intrínsecamente perverso, a la vez que condenó el marxismo como intrínsecamente perverso. Son ambos movimientos, estas creatividades del demonio en el siglo XX, eran los dos intrínsecamente perversos. Por lo tanto, bueno, como que, ¿por qué? Porque en su homosexualidad se refugiaban como grupo, eran homosexualmente activos, eh, yo creo que se confesaban con el cura repetidamente, se arrepentían y volvían a caer, eso es lo que me imagino, y eran nazis porque el nazismo tiene un componente homosexual de esa masculinidad tan espléndida, llena de buenos uniformes. Es una especie de oda a la masculinidad del nazismo y a una masculinidad más bien aria y todo ordenado y precioso, los SS. Entonces, eso yo creo que llama la atención a un homosexual. Pero independiente del pelambre, que tengo que hacerlo porque para que vean que aquí los cismáticos adolecen de ciertos pecados graves, por lo visto, o sea, según lo que yo pude en mi periplo, en mi búsqueda y salí de la sede de vacantismo. Y ahora, como me llegó esto, lo leí y me convenció nuevamente. Dije yo, boom, estuve un día de sede de vacantismo, estuve ayer y hoy. Entonces, por otro lado, me puse a ver estos videos y me metí en el tema. Anoche no pude dormir porque quedé metido en esta cosa y quería hacer el video inmediatamente porque me surgían ideas, y decía, "Y esta idea se me va a ir, esta idea, y esta idea tengo que plantearla en el video, y si se me va la idea, no voy a poder, se me va a ir la idea, esa es la idea". Entonces no podía dormir porque decía, tengo que retener esta idea, no la escribía porque estaba ahí, un frío que había y una serie de incomodidades de mi sueño. Y hoy día finalmente hago el video, creo que tengo que hacer varios. ¿Por qué? Porque voy a leerlo eso, voy a leer el manifiesto para no ser un tipo que dice, no, esto no vale, qué sé yo. Lo único que puedo decir es que la iglesia eh, es una iglesia que tiene o sea, hay un desarrollo humano, es una iglesia histórica, estamos hablando de 2000 años, por tanto, ha habido una serie de herejías tremendas que han sido puestas o sea, han sido anatema, como decía Pablo en la epístola, decía, aquel que venga con otro evangelio que no sea este, sea anatema. Y también Juan Evangelista lo dice en sus cartas, dice, hay algunos de nosotros que se han apartado porque salieron de nosotros. Y en el mismo Evangelio, cuando Cristo habla, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, y aquel que no come mi sangre ni bebe aquel que no come mi carne ni bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Cuando dijo eso, esto está en el capítulo 6, versículo 66. Algunos dijeron de sus discípulos de los 72, dijeron, esto es muy fuerte para nosotros. Porque eso para un judío era algo muy fuerte, y como para nosotros también, ser como un caníbal de Jesús, hay que comer a Jesús. Eso es lo que estaba planteando Jesús, literalmente. Y los protestantes lo hablan como que fuera metafórico. ¿De qué manera metafóricamente podemos sacarnos eso de encima si en ese momento se espantaron y quedaron los puros apóstoles? Entonces llegó Cristo y le dijo, ¿y ustedes también se van a ir? Y ahí Pedro le dijo, ¿cómo nos vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Ellos fueron fieles, fueron humildes, los 12 fueron humildes, no así los 72 y otros más, que se fueron porque no soportaron esa verdad. Y ahí está en el Evangelio explicado lo que se llama mal, lo que mal se llama reforma protestante, que es una ruptura de la iglesia, que es una revolución protestante, no una reforma. Entonces, en lo que hace Lutero, Melanchthon, Calvino, eh, Enrique VIII y otros más, todos estos lo que hacen es nosotros no aceptamos esto, que tengamos que comer tu carne y beber tu sangre. Y son los que se fueron. Los que quedaron fueron los apóstoles.
¿quiénes? Los sucesores de los apóstoles, los obispos. O sea, la iglesia quedó ahí frente a esta ruptura en Europa, donde se partió en dos la cristiandad con el heresiarca, el gran hereje Lutero, y los demás heresiarcas, como Calvino, ¿qué hicieron? Partieron en dos Europa. La bella Europa estaba partida en dos, pero la iglesia en ese momento reaccionó, porque se había relajado, la iglesia se había relajado con el Renacimiento. El Renacimiento surgió en el siglo XIV. Del siglo XIV al siglo XV llevábamos 2 siglos de un relajamiento de la iglesia. Ahí estuvo el famoso el Papa Borgia, que era español, del Valencia, que tuvo hijos, etcétera. Pero nunca fueron todos estos papas, los 260 papas, hasta, hasta Pío XII, hasta 1958, no fueron herejes. No hay ninguna antecedente de herejía. Eso es clarísimo. Se habla de Juan 22, que tuvo un problema, pero fue un problema en que había una discusión teológica, no había algo claro. Entonces ha habido ciertos momentos en que los papas han tenido que entrar en ciertos debates teológicos, pero no en lo que es lo fundamental, que es cuando el papa habla ex cátedra, cuando es un magisterio extraordinario que está referido a los dogmas. Y en el fondo los papas han actuado en un porcentaje mínimo como creadores de dogmas, porque los dogmas se han ido creando a partir de concilios ecuménicos, concilios que se llaman ecuménicos porque llegaban de todas partes del Imperio Romano. El, el primero, el más importante, fue el de Nicea, el de Constantinopla. Entonces, en esos concilios se establecían dogmas importantísimos, como la divinidad de Cristo, que Cristo es consustancial, es la misma sustancia del Padre, aunque tiene una jerarquía diferente, pero eternamente fue engendrado en la eternidad. Es algo que no podemos entender. Entonces se va explicando esta maravillosa doctrina de, de un Dios que es comunitario, es colegiado, es un Dios que no es solitario. Entonces, esto de la Santísima Trinidad, que fue una revelación que está en la revelación de las Escrituras, la iglesia en estos concilios va estableciendo estos dogmas. Y en algún momento un papa intervenía como un aporte. Y finalmente hubo vamos por partes. Entonces, cuando se produce la reforma protestante, mal llamada reforma protestante, se produce una reacción y viene el concilio de Trento, que demoró mucho porque hubo entre medio una peste, porque en esos tiempos se tomaban las cosas con calma y ese concilio de Trento es fundamental, porque el concilio de Trento fija una estructura sólida de las verdades de la iglesia y de la moral y de la disciplina de la iglesia. Entonces, el concilio de Trento es fundamental, pero es una especie de que la iglesia entró en un estado de sitio. Como estaba amenazada por los islámicos en términos militares, Europa estaba amenazada por el Imperio Otomano. Ahí estaba el sitio de Viena. O sea, los otomanos querían llegar desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico y tomar toda Europa. Sin embargo, fueron frenados por el fervor de los polacos, el aporte de la maravilla polaca, porque los polacos son un pueblo extraordinario y guerrero, porque ellos han tenido que estar peleando contra imperios, con sucesivos imperios que tienen encima, que son poderosos, porque Polonia está entre medio, es como lo mismo que tenía el pueblo de Israel, que estaba justo en medio entre Egipto y Mesopotamia, entre los persas y entre los griegos y así, y después los árabes, etcétera. O sea, tienes tú un montón de territorios gigantes que atacan a este pequeño porción de territorio que es el Estado de Israel, que todavía están en guerra, siempre han estado en guerra los judíos cuando han estado en su tierra.
como ahora que llevan 70 años o 70 años más o menos de, de vigencia del Estado de Israel, siguen peleando, porque siempre es, es como el karma de los judíos de estar en ese lugar. Lo mismo pasaba con los polacos, pero sin apartarnos del tema. ¿Qué pasó? Se produjo una especie eh, de estado de sitio, de estado de emergencia. Surgió la maravillosa orden de los jesuitas por el gran santo que era Ignacio de Loyola, que yo puedo hablar y tengo en mi canal, hay biografías de Ignacio de Loyola. Es mi santo favorito, Ignacio de Loyola. Y yo quise ser jesuita cuando era joven, y los jesuitas para mí son extraordinarios. Hasta el día de hoy no sé, porque no los conozco más allá. Yo los conozco hasta cuando me aparté de la iglesia y hice apostasía, fue el año 78 y 79. Hasta el año 78 que yo conozco a los jesuitas. Y sin embargo, los jesuitas, siendo políticamente equivocados, porque la mayoría eran de la democracia cristiana y había un sector de un tercio que eran de izquierda, entonces políticamente equivocados, teológicamente equivocados. Seguían a Karl Rahner, que es un jesuita que fue inspirador de muchas cosas, de muchas ideas para el Concilio Vaticano II. Sin embargo, yo iba en el noviciado, teníamos unas misas extraordinarias de gran recogimiento. Entonces yo no estaba equivocado, o sea, no concibo que Dios me engañó, porque yo tenía una experiencia sobrenatural, tenía un don, tenía tres dones: el don de lágrimas, porque oraba llorando de amor; tenía el don de sabiduría infuso, porque podía dar puntos de meditación teniendo 15 y 16 años. Tenía un nivel que no era mío, era infuso, según lo que me decían los jesuitas, que yo tenía un don de sabiduría infuso. Y al mismo tiempo tenía un tercer don, que era ver la presencia, no con los ojos del alma, veía y sentía la presencia de Dios en la Eucaristía, en las dos formas, en el vino y en el pan, en la hostia. Entonces, yo no estaba engañado, no estaba teniendo un delirio, estaban presentes. Y esta era una misa Novus Ordo que venía después de las modificaciones del Vaticano II. Por tanto, Cristo dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin de los días, todos los días, hasta el fin hasta el último día. Estaré todos los días hasta el último día, hasta el fin de los tiempos. Entonces, todas las misas que han seguido siendo y todas las ordenaciones sacerdotales, a pesar de tener una modificación que la hizo el Papa Pablo VI, que modificó aquello, lo modificó no con una intención maliciosa de cortar, no es una intención, no es esto no es una teoría porque caen en la teoría de la conspiración. Esto no es un hachazo, un machetazo, una sierra eléctrica que corta y con una mala intención corta y hace suprimir el sacrificio perpetuo y hace suprimir la transubstanciación y deja la misa en una vacuidad total. No. Hasta el día de hoy existe transubstanciación. Es la experiencia que he tenido yo vivencial, porque tuve ese don que se cortó. Yo perdí el don de lágrimas, perdí el don de sabiduría infusa y perdí el don de comunión con la Eucaristía de esa forma. Lo perdí. Eso nunca lo pude recuperar, porque caí en la apostasía, caí en el ateísmo, estuve casi 40 años en pecado mortal. Por lo tanto, no podía. Cuando vino mi reconversión a los 55 años, fue tan simple como ir a confesarse y comulgar, sin experiencias extraordinarias. No hubo experiencias extraordinarias. Y desde ahí, comulgando todos los días, y aquí en el campo voy los fines de semana, solamente los domingos, sábado a la noche. Voy el sábado a la noche. Pero
¿A qué voy yo? Voy a que eh, en Chile había un cardenal que se llamaba Cardenal Silva Enríquez, que era un desagradable, era un pesado, y además encima era muy herético, porque el tipo estaba con el gobierno de la Unidad Popular, que era un gobierno marxista-leninista, apoyado por Cuba, y que quería hacer una revolución violenta y establecer en Chile una dictadura del proletariado. Y este era el cardenal de Chile, y ese cardenal participaba de eso y le gustaba eso, y miraba con odio a los católicos que eran conservadores. En aquellos tiempos el Opus Dei. El Opus Dei fue degenerando a ser ahora un movimiento progre, así como el Schoenstatt también fue degenerando hasta terminar siendo un, un movimiento progre. Es decir, aquí ha venido una deriva de muchos movimientos que nacieron del Concilio Vaticano II y que fueron degenerando y actualmente son progres. Pero ya había una cosa peor, como este cardenal, este cardenal Silva Enríquez fue uno de los entusiastas ultra reformadores en el concilio. Él participó en el concilio, como cardenal chileno, participó en el Concilio Vaticano II. Lo que se produjo en el Concilio Vaticano II fue que se llamó al concilio, todos llegaron de forma inocente, sobre todo los conservadores llegaron de una manera inocente, como son la rama de la derecha en todas partes, en la derecha política en los países y la derecha eh, clerical en la iglesia, son más bien distraídos, confiados, no ven la malicia. Entonces fueron a este concilio y existía una especie de mafia que eran los holandeses, los belgas, franceses y alemanes. Por eso le llamaba el grupo del Rin, porque por ahí pasa el río Rin. Entonces todo ese grupo era un grupo generalmente liderado por los alemanes, porque a los alemanes les encanta el error. Los alemanes son fanáticos, son muy creativos. Por algo en Alemania es la cuna del protestantismo. De Alemania nació el protestantismo y de Alemania han nacido y hasta el día de hoy están en una serie de postulados delirantes, cismáticos por el lado de la extrema izquierda, de la extrema izquierda de la izquierda. Entonces, toda esta extrema izquierda de la iglesia entró en el concilio con un plan de, con un plan de golpe de Estado y lo ejecutó el golpe de Estado. ¿Cómo lo ejecutó? Bueno, inocentemente el padre, el Roncalli, que era el Papa Juan XXIII, dijo, nombremos comisiones de liturgia, comisiones de moral, comisiones de pastoral, distintas comisiones. Y en estas comisiones, la ultraizquierda, ¿qué es lo que hizo? Ellos confeccionaron la lista. Entonces, todos los que iban en las listas, la lista no tenía opciones, eran solamente gente de la izquierda de la iglesia, ultra reformadores. Entonces, estas comisiones se votaron y los conservadores, pajarones, distraídos, llegaron y vieron 5 nombres, no sé cuántos nombres eran, no sé ese detalle, si eran 5 nombres para nombrarlos en la comisión, o 20, 30 nombres. Todos los nombres que habían ahí eran todos de la extrema izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Votaban a ellos con el que le tincaba mejor, pum, y se nombraron estas comisiones. Y las comisiones estaban presididas por los ultra reformistas. Y ahí estaba uno de los fervorosos, que era este cardenal chileno, que era un cardenal marxista-leninista. Y había infiltración marxista-leninista, sin duda. Sin duda, había corrientes. Yo he leído eso porque estuve viviendo en la casa de este ermitaño de Vitacura, que lo entrevisté en mi canal, está ahí, y él era de la línea de la teología de la liberación, y tenía libros, y yo leía los libros de la teología de la liberación. Un error espantoso, porque eh, todo lo supeditan a la parte material, es decir, dicen, ¿cómo voy a ir a predicar el Evangelio si este hombre está pasando hambre? Obvio, claro que hay que darle comida, o sea, y hay que tratar de ayudarlo. Para eso está la iglesia, que es la número uno en la historia de la humanidad, es la número uno en la historia de la humanidad
en acciones benéficas, de hospitales, de escuelas, universidades de alto vuelo, discusiones, incluso desarrollo científico. Eso podríamos entrar en ese detalle, pero desarrollo científico, filosófico, etcétera. Entonces, la iglesia es la número uno en hacer la caridad entendida como amor desinteresado, no sentimental, no un buenismo, sino que amor, no es una ONG, sino que amor desinteresado por los moribundos, por ejemplo. Yo acudía en mis tiempos en que yo estaba en un estado superior al que tengo ahora desde el punto de vista de santidad, tenía un mayor acercamiento a la santidad, iba a había una sala que se llama la Sala Padre Hurtado, en el Hogar de Cristo, en la sede del Hogar de Cristo, donde estaban todos los moribundos que rechazaban los hospitales, los tiraban ahí porque eran gente pobre y que no tenía familiares que los reclamaran. Entonces eran solitarios y pobres. Y ahí iba a estar con ellos en su momento de la muerte. Fue una experiencia muy notable porque me pude dar cuenta que las mujeres tienen una superioridad sobre el hombre porque casi todas las mujeres tenían fe. A veces no una fe racional ni una fe culta, porque la mujer no tiene tendencia a ser culta. Por lo general la mujer no es tendencia a la erudición ni a la filosofía, pero sí tienen una conexión misteriosa, invisible con lo invisible. O sea, entonces tienen una conexión con lo invisible, una fe y una tranquilidad para morir en fe, una tranquilidad notable. Sin embargo, me pude encontrar con ciertos hombres que tenían una rebelión contra lo que les estaba pasando, que era una agonía dura, porque todos los que estaban ahí estaban sufriendo una crucifixión, porque era una agonía con problemas de salud que yo podría empezar a enumerar la cantidad de problemas de salud que tenían esas personas. Impresionante, impresionante. Cada uno, y había una que se había hecho 4 abortos porque había sido prostituta y sin embargo moría en un nivel de santidad extraordinario. Ella le vino un cáncer al útero por la cantidad de abortos que había hecho y defecaba por el abdomen, le tenían una especie de ano falso por donde sacaba su defecación y ella tenía una mirada completamente, una mirada de santa y estaba entregada a Dios de una manera, en un nivel de santificación extraordinario. Esa mujer, yo quedé impresionado, no había visto una santa. Yo es la mujer más santa que he visto en mi vida. Esa, que había sido prostituta y había ejercitado, había hecho varios abortos y estaba en ese nivel. Había otra que vomitaba y entonces uno tenía que soportar los olores espantosos, unos vómitos amarillos espantosos y ahí, sin embargo decía, terminaba de vomitar, decía, el Señor, y todo el rato el Señor. Es decir, la debilidad del ateo. Uf, Takraimi. Te llamo de inmediatamente, estoy en un rato más, estoy en un directo. Ya, chao, chao. Sí, ya, ok, chao. Entonces, em, ¿a qué voy? La iglesia no murió con el Concilio Vaticano II. Lo que pasó es que la iglesia tuvo un viraje en Trento, tuvo un viraje donde se produjo una especie, como les digo, un estado de sitio. Aquí se produjo una cosa así fuerte, estado de sitio, sacar a los soldados a la calle, vamos. Vino la gloriosa orden jesuita, que fue a predicar en todos los lugares de Europa y expandió el evangelio hasta Japón y la India y Canadá y Paraguay. Las misiones del Paraguay es lo más grandioso que se ha hecho en toda la historia de la cristiandad, desde Cristo hasta ahora, desde que Cristo ascendió a los cielos hasta este día de hoy. Lo más grande fueron las misiones de Paraguay de los jesuitas. Y al mismo tiempo estaban santos como San Francisco de Sales, que predicaba
iba a predicar a los protestantes y convertía del protestantismo al catolicismo. Estaba San Roberto Belarmino, estaba Santo Tomás Moro, que murió por defender, es un mártir no solo de la Iglesia Católica y del papado, por defender la primacía del papado, sino que él murió también por defender el sacramento matrimonial. Él le cortaron la cabeza igual que San Juan Bautista. San Juan Bautista murió y le cortaron la cabeza por defender la institución matrimonial. Entonces ahora estamos en una, en una confusión muy grande, porque ahora tú tienes, por ejemplo, que tú vas a confesarte. El caso mío, yo tengo mi historia de que tuve mi mujer con la que me casé y tuve el sacramento matrimonial, el sacramento del matrimonio, y llevo 26 años de separación, 26 años separado, con un retorno imposible, porque yo me porté mal y ella no me lo perdona. Muy bien, entonces no hay cómo volver con ella. Entonces, en teoría, yo tengo que esperar a que ella muera, o bueno, puedo morir yo antes, pero es que tendré que morir mi mujer, porque es una promesa hasta el fin de la vida. Entonces, el sacramento del matrimonio, me comprometí con ella en ese momento hasta el fin de mis días, a fin de los días de ella. Como no ha muerto, por lo tanto, no puedo tener otra pareja. Y sin embargo, cuando he tenido pareja, he ido a un sacerdote y el sacerdote me ha dicho, no, tú tienes que apartarte, no puedes tienes que estar solo. Entonces eso es muy difícil de entender un, un criterio moderno, un criterio de un sentido común moderno, donde dicen, no, eso es ridículo, tú tienes que rehacer tu vida. Entonces no puedes seguir solo, uno tiene necesidad, el hombre no puede estar solo, como dice la Biblia, y citan el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le creó a Adán, le creó a Eva, la sacó del, qué sé yo, es el relato del Génesis. Entonces hay toda una doctrina, que es una doctrina herética de católicos a su manera, que dicen, no, yo voy a comulgar y van a comulgar, no se confiesan de eso, viven, después de que estuvieron casados por la iglesia, viven en un concubinato y van a los sacramentos y hay sacerdotes que les dicen, no, eso no es pecado. Ese sacerdote no es capaz de absolver eso porque lo considera que no es pecado. Y me ha pasado que voy a un sacerdote y me dice, no, eso no es pecado. Sin embargo, hay otros que son más estrictos. Cuando fui a la fraternidad San Pío X, tuve que arrodillarme. Yo tengo las rodillas operadas porque fui runner, como buen runner. Fui el primer runner de Chile. Eso fue, de todas maneras, se lo digo, el primero que, eso fue comencé a correr en febrero del 73, de 1973, comencé a correr. Por lo tanto, cuando corría por todas las calles de Santiago, todo el mundo me decía, este güey está loco, porque nadie corría. Era el primer runner de Chile. Después supe que existía el runner, toda una cosa. Y al final di casi 2 vueltas al planeta en todo lo que corrí, corriendo en París, corriendo en Madrid, corriendo en Asturias, corriendo en Isla Negra, corriendo en Algarrobo, corriendo en Arica, etcétera, en todos los lugares, en Aysén, todo, con viento, con lluvia, con todo al lado de un río, al lado de los edificios, donde sea, corrí. Y las rodillas me duelen, entonces me arrodillé ahí y el sacerdote me dijo, no, porque había uno que me había dicho, tú puedes vivir con esa persona, pero sin tener relaciones sexuales, o sea, como hermanitos. Entonces yo dije, bueno, lo hago así, y me resultaba, con algunas caídas, entonces no era tan positivo, porque te caías, y que si yo tenías que volver a confesarte, bla, bla. Y de repente me dijo, no, tú tienes que dejar eso, porque es un escándalo. Dije, esto es antiquísimo, el escándalo. Si tú vives con otra persona que no es tu mujer, según eh, eh, vives con una mujer que no es tu esposa, según el sacramento, estás haciendo un pecado de escándalo. Entonces, en la fraternidad San Pío X, que he ido como a unas 4 misas, y para mí, ojo, para mí yo voy a una Novus Ordo y voy a la misa tradicional,
y para mí es válido igual. En las dos hay transubstanciación. Para mí son misas. Es una misa de un tipo y misa de otro tipo. Ahora, la misa Novus Ordo tiene una, un deterioro muy grande, eso está claro. Pero el deterioro no solamente fue por lo que hizo Bugnini, que fue un tipo malintencionado, porque en el Concilio Vaticano II fue donde el Papa le dijo tal cosa y él después mintió y fue donde a la comisión de liturgia, donde habían unos anglicanos, estaban pidiéndole consejo a los anglicanos porque se trataba de, a través del concilio, tratar de abrir la iglesia, que se relajara, que no fuera tan estricta como había sido en el concilio de Trento, se relajara la iglesia y la iglesia no se relajara, se abriera al mundo, fueron las palabras de Juan 23. Hay que abrir las ventanas y ventilar, decía Juan 23. Tenemos que ventilar, esto está nauseabundo. Pero eso no estaba nauseabundo, lo que pasa es que estaba según los cánones del Concilio de Trento, que fue incluso cada vez más, en el siglo XIX se fue poniendo cada vez más fuerte, porque vino el Concilio Vaticano I, 1870, donde Pío IX, él por motu propio, por primera vez en la historia de la iglesia, el motu propio en 1854, a raíz de las apariciones de la Virgen María en Lourdes, donde dijo la Virgen, yo soy la Inmaculada Concepción, estableció el dogma de la Inmaculada Concepción. Por primera vez un papa había dado un dogma de la Iglesia Católica, como es la Inmaculada Concepción, motu propio, sin un concilio. Y habían otros, habían cristianos que se llamaban los veterocatólicos, que eran cristianos católicos, pero que se llamaban los véteros, que ellos rompieron con la iglesia por esto y se escandalizaron, porque dijeron, no puede haber un papa que por sí mismo establezca un dogma, tiene que ser colegiado, tiene que ser en un concilio. Por lo tanto, la crisis en el siglo XIX hubo una crisis en que la iglesia estaba muy hacia la extrema derecha, por llamarlo así, para que nos ubiquemos, y habían otros que querían que hubiera más sinodalidad, que ahora estamos en el extremo opuesto. Todo es sinodal, sinodal, sinodal. O sea, ahora cualquier monja, cualquier cura va a poder hacer y decir lo que quiera y creer lo que quiera, es decir, la disolución total. Entonces, de esta extrema derecha que llegó al Concilio Vaticano I, donde se estableció la infalibilidad de papal, cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, cuando es un magisterio extraordinario, esto sucedió en el año 1870, y de ahí viene una serie de papas muy rigurosos, como el San Pío X. Todos los papas que vienen ahí son todos muy fuertes. León XIII, el mismo Pío IX, que estuvo viviendo en su juventud, era dominico, estuvo en la calle Recoleta de Santiago, donde está el, el convento de los frailes dominicos, que tienen que ir a ese lugar porque es precioso, tienen que empaparse de esa antigüedad. Es un lugar de Santiago que no tiene tiene una fachada espantosa porque no es, no, pero tienen que llegar ahí hacia adentro. La fachada y la calle de Recoleta es un desastre, como es la comuna de Recoleta, lamentablemente. Yo amo Recoleta porque compré ahí un departamento y viví en Recoleta con mucho agrado, mucho agrado. Bueno, entonces aquí hay como una especie, existe en la historia de la iglesia, existe una especie de eh, inducción, un camino inductivo y un camino deductivo. Existe la verdad divina que está ahí intacta y existe la verdad que es una verdad histórica, inductiva. Entonces hay una verdad más humana y una verdad más divina, y son dos magisterios que van tocándose y van complementándose de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Que esta inductividad puede caer en falsedad, evidentemente. Karl Rahner no era, todo lo que escribió Karl Rahner, todo lo que se escribió en aquellos tiempos en que yo en que yo quería ser jesuita, en la década del 60 y 70, cuando se sacó el famoso Catecismo holandés, que era un libro más o menos grueso que lo leí por completo. El Catecismo holandés ponía en duda ciertas cosas
de la escritura. Es decir, estamos llegando con este Papa Francisco I, con Bergoglio, estamos llegando a el extremo de la izquierda. Y está produciéndose una reacción en la juventud y se va a producir una reacción vivificante hacia la derecha, comillas, para que nos entendamos, o sea, hacia lo más conservador, hacia lo que fue Trento. Volvemos a Trento de alguna forma, volvamos a Trento. Se nos aconseja que con los protestantes hay que ser suave. Yo no puedo ser suave con los protestantes, me cuesta mucho ser suave con los protestantes, más bien me indigno y los ataco. Es como cuando me encuentro con los comunistas, con los marxistas, los ataco. Yo no puedo ser un dialogante porque no puedo ser porque estoy demasiado imbuido de haber estado con ellos y haberlos refutado finalmente. Fui marxista-leninista, lo refuté. Y cuando uno es un ex, es peor que cualquier otro, porque cuando uno es un ex, uno odia y detesta aquello que fue el error en que caí. Tengo en mi cuerpo por lo menos un centenar, o quizás, no quiero mentir, pero por lo menos medio centenar, para estar más de medio, pero medio centenar, en mi cuerpo de cultos protestantes. Estuve con los bautistas, con el ejército evangélico, con pentecostales, etcétera. En algunos tuve muy mala opinión, en otros fue mejor, etcétera, buscando. Y puedo decir que están en un error sin duda, porque hay también ahí está el tema del raciocinio deductivo con respecto a lo que son las Sagradas Escrituras y después, lo que fueron después, los textos de los padres de la iglesia, que son muy importantísimos. Los padres de la iglesia no podemos, aquí para los protestantes tuvo la Sagrada Escritura y después como que Dios dejó botado todo esto. Si Dios ha estado activo todos estos 20 siglos, 21 siglos ya. Ahora, ¿cómo va a salvar Dios a la iglesia de esta crisis? Depende de nosotros. Nosotros tenemos que luchar por eso. Ahora, no he leído esto porque no he tenido el minuto. ¡Ay, carajo! Porque no... Ah, bueno, ahí lo recojo. No he tenido el tiempo de leerlo. Yo creo que voy a hacer un segundo video donde voy a leer este texto y lo vamos a ir desmenuzando. Como les digo, es un texto fuerte, porque a mí me convence, me convence. Pero como les digo, ojo, está la experiencia. O sea, el trigo y la cizaña se parecen. La cizaña es muy parecida a la mata de trigo. Yo no sabía eso, pero lo supe hace poco. La cizaña es muy parecida al trigo. Por lo tanto, ¿cómo distinguir el trigo de la cizaña? Yo pensaba cuando escuché lo de la cizaña que la cizaña era como una maleza, así. No, la cizaña tiene una forma igual al trigo. Entonces, muy parecido. ¿Cómo distinguir eso? Yo recuerdo cuando era católico, cuando fui católico de joven, cuando quería ser jesuita, todo lo que ellos de buena fe estaban haciendo, equivocadamente, para mi gusto. Pero íbamos a visitar los campos de concentración. Yo fui a visitar Tres Álamos, visitábamos a las personas que habían sido torturadas, y eso era toda una labor cristiana. Como hay que ir a visitar a los que están. Le llevábamos comunión, le llevábamos la Santa Comunión a las personas que habían sido torturadas. Ojo, que algunos eran ateos, había de todo, y eso es toda una historia que la he contado y puedo volver a contarla con mayor riqueza de matices, porque a medida que uno va pasando la vida y uno se va haciendo viejo, va entendiendo más los fenómenos, lo que vivió. Por algo hay un pensador que dice, uno vive hasta los 30, 40, 50 y después todo lo demás es comentario. Yo ahora estoy comentando mi vida, porque mi vida tiene muchos capítulos y eso es, no voy a seguir hablando porque ya he hablado y se me van a quedar cosas en el tintero, pero las podemos decir cuando esté leyendo el texto en el próximo capítulo, cuando vaya leyendo el texto van a salir ahí los raciocinios en favor y en contra y cómo poder compatibilizar aquello. Eso. No se trata de que
O sea, un raciocinio es verdadero y el otro es verdadero. Hay que ver qué premisas, hay que ver para dónde va la micro. O sea, estamos en un momento muy duro de la iglesia, súper duro, como del mundo. Ir a misa, como les digo, para mí a veces es una tortura, pero está Cristo en presente. Está Cristo presente. A veces está haciendo por nosotros mismos, por los católicos tibios, por los católicos modernistas, está siendo latigado Cristo. Está siendo coronado de espinas. Está siendo dejado, profanado. Es tremendo. Como le dije a este amigo que se convirtió de protestante a católico, le dije, tú te has convertido a católico en el peor momento que se puede uno convertir. Porque como que llegas, sales de la iglesia evangélica que es tan acogedora, las iglesias evangélicas son muy acogedoras, muy fraternales, y de ahí entras a una iglesia que está mal, pero depende de nosotros. Bendiciones, viva Cristo Rey. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.